El Banco de Previsión Social está llevando adelante un cambio en el mecanismo de control y emisión de las certificaciones médicas. El artículo 342 de la Ley 19.996 estableció que la única fuente válida para acreditar la situación de enfermedad de todo trabajador es la generada en la historia clínica electrónica nacional de su prestador de salud. La ley le establecía un plazo al banco como administrador del Sistema Nacional de Certificación Laboral, el cual venció el 31 de diciembre pasado. El diario El Observador informó que ahora, cuando el médico atienda al paciente, accede al BPS, recibe el historial de certificaciones de la persona que tiene sentada enfrente y cuando diagnostica, el banco le da automáticamente un tiempo estimado de recuperación para esa patología. ¿Qué busca este nuevo mecanismo? ¿Había abuso en las certificaciones médicas? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Alfredo Cabrera, presidente del Banco de Previsión Social. Cabrera, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar con ustedes, ¿cómo le va? Muy bien, feliz año para usted. Y gracias, igualmente. Cabrera, antes de pasar a este tema, tenemos un par por lo menos en la agenda, no habíamos tenido la oportunidad de conversar con usted desde que asumió en el Banco de Previsión Social, lo hizo el 19 de octubre del año 21, subrogando en ese caso al señor Odicio. ¿Cómo ha sido este año y algunos meses de gestión del banco? Bueno, ha sido un año muy intenso, la verdad que parece más tiempo que un año y unos pocos meses que estamos acá. Ha sido un año muy intenso, donde felizmente hemos podido ir cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado en el marco de un plan estratégico aprobado para todo el periodo de gobierno, que es el que estamos ejecutando y el que guía un poco nuestro accionar. Pero a eso se le ha sumado naturalmente la reforma de la Seguridad Social, que nos tuvo en un rol de asesores de la Comisión de Expertos y del Parlamento, y que ahora naturalmente para este 2023 es un gran desafío que tenemos por delante, que se suma a la actividad habitual del banco, que es instrumentar la reforma una vez esté aprobada, ¿no? Claro. Cabrera, el banco hoy tiene una serie de servicios que establecerlo como banco exclusivamente tal vez sería quedarnos cortos. Es una institución de seguridad social. ¿Cómo define hoy al banco y todas sus prestaciones? A ver, el banco es la institución señera en seguridad social del Uruguay. Uruguay tiene un sistema de seguridad social que se empezó a crear en 1896. El banco como tal se creó en la Constitución del 67. O sea que tenemos una larga historia de seguridad social muy anterior a la creación del banco, pero una vez que el banco fue creado a nivel constitucional, sin duda es el organismo más importante de seguridad social del Uruguay. Y dentro de las prestaciones que brindamos, podríamos distinguir prestaciones de actividad y prestaciones de pasividad como una gran diferencia, una gran categoría. Las prestaciones de actividad, principalmente el seguro de desempleo y el seguro de salud, que en estos años de pandemia fueron particularmente importantes, ¿verdad? Sin duda el Uruguay tuvo en el Banco de Previsión Social un gran respaldo para poder hacer frente a la crisis del COVID y se notó en las prestaciones de actividad que tuvieron un gran incremento, como es lógico. Y por el otro lado, se mantuvo de manera rutinaria y sin dejar de pagar en ningún momento las prestaciones de pasividad, que son las que uno vincula más directamente al banco. Y después de eso, si quisiéramos hacer otro distingo, nosotros podríamos distinguir entre prestaciones económicas, que son estas principalmente que estamos diciendo, más prestaciones de salud, como puede ser el CRENADESER y toda la pesquisa neonatal, todo un área de salud que el banco tiene, prestaciones de vivienda, sobre el programa de soluciones habitacionales, donde hace poco, ahora en diciembre, estuvimos entregando viviendas en Paysandú y entregando viviendas en el barrio sur, y tenemos previsto para comienzo del año algunas entregas más. Así que en definitiva es una actividad muy amplia que abarca a todos los momentos de la vida de las personas, desde el prenatal hasta la asignación familiar, pasando por todas las asistencias, y por suerte es un organismo que está fuerte, que trabaja con un gran equipo técnico interno, con funcionarios de carrera que le dedican mucho tiempo y mucha vocación, y que con esta reforma que se está haciendo va a tener asegurada la
estabilidad y la sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo, que me parece importante destacarlo, ¿verdad? No llegar a momentos de crisis o de situaciones que exigen respuestas inmediatas, sino con tiempo y con responsabilidad, como lo ha hecho el gobierno, vislumbrar los cambios que se requieren a mediano y a largo plazo y hacerlos con tiempo para que sean graduales, para que sean bien a la uruguaya y permitan que el sistema de seguridad social uruguayo siga siendo un sistema con la generalidad, la amplitud de la cobertura y la solidez que el nuestro tiene. Fíjese, y con esto termino, que Uruguay tiene una cobertura, el sistema de seguridad social uruguayo abarca prácticamente al 100% de la población, abarca un 96,7, un 97% de la población. Eso es un nivel altísimo en términos de los sistemas del mundo. Bien. Cabrera, cuando usted asumió, hablaba de 2 hitos que venían en la gestión del banco, más allá de lo que es la profundización e instrumentación del Plan Estratégico 21-24, que en ese momento eran la instrumentación de la reforma de la Seguridad Social, ahora le vamos a consultar sobre eso más adelante, pero también marcaba lo que era la elección de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Cada vez que viene esta elección nos volvemos a preguntar si es obligatorio, por qué es obligatorio, y nos resulta hasta a veces incómodo tener que ir a votar por algo que realmente desconocemos. Si bien tenemos claro la incidencia que pueda tener un director en representación de activos dentro del BPS, generalmente nos genera bastante incomodidad tener que ir a votar en esa elección, que además es de carácter obligatoria. A su juicio, ¿ese es el sistema que debe continuar o se debe actualizar la forma en la que los usuarios activos elegimos nuestro representante en el BPS? Mire, yo soy de una generación que empezó a la vida en la salida de la dictadura, con lo cual votar siempre fue un ejercicio que nos gustaba mucho. Yo fui un militante universitario, cuando se recuperaron los consejos de facultad, todos íbamos a tratar de expresar nuestra voz en las elecciones universitarias, y ese modelo de elecciones obligatorias es un modelo que Uruguay lo ha mantenido no solo para el Banco de Previsión Social, sino, por ejemplo, también para la universidad. En esta última elección estuvo en cuestión, efectivamente, si la obligatoriedad es válida o no. Y yo le confieso que no tengo una postura a priori ni favorable ni desfavorable. Me parece que es un tema bien importante, la seguridad social, como para que en algún momento, por lo menos una vez cada tanto, la gente le presta atención para pensar que tiene la posibilidad de tener un representante en el directorio del principal organismo de seguridad social. No es un tema menor, ¿no? Pero naturalmente eso va a quedar en manos del legislador. Tal vez llegue un momento que haya que cuestionar la obligatoriedad, porque en los hechos en la población estuvo cuestionada en esta última elección, ¿no? Si uno tratara de recoger lo que fue el espíritu de la última elección, parecería que no había mucho ambiente para que este tipo de elecciones sigan siendo obligatorias, ¿no? Cabrera, pasemos al tema de la reforma de la seguridad social. Se votó en el Senado con media sanción la reforma, una reforma que fue que comenzó a debatirse en la comisión de expertos a partir de la ley de urgente consideración. Quería estribar justamente sobre eso. ¿Cómo valora usted los tiempos de discusión de la reforma de la seguridad social? Yo creo que ha sido una reforma que ha tenido un nivel de discusión como nunca tuvieron las anteriores reformas en el Uruguay. Fíjese que vamos, desde la instalación del gobierno, que se creó la comisión de expertos, ya vamos en 2 años de estar trabajando sobre la reforma de la seguridad social. La comisión de expertos recibió más de 80 delegaciones, realizó una serie de seminarios, actividades académicas, entrevistó a grupos de interés, a técnicos, a especialistas, se contrataron consultores, los partidos tuvieron representantes. Digo, todo el trabajo previo de la comisión de expertos fue un trabajo sumamente abierto e interactivo, por decirlo de alguna manera. Al finalizar la comisión, se presentó un proyecto que fue presentado primero a los socios de la coalición para que pudieran hacer sus aportes, luego al sistema político en general y a la oposición, y recién ahí se le dio estado parlamentario a un proyecto de ley. La verdad, yo creo que todo el proceso previo ha sido una discusión muy amplia, donde cada parte ha podido expresar su apoyo o su crítica al proyecto que finalmente ahora tiene media sanción. Y además, en la comisión creada en el Senado para el tratamiento de
del proyecto de ley, también se recibieron a todas las delegaciones. Puntualmente, yo participé en 3 instancias en esa comisión. Creo que realmente ha sido un proceso de mucha discusión y de mucha apertura. Cabrera, ¿y qué desafíos implicaría para el BPS implementar un sistema previsional común? Bueno, nos implica un desafío muy grande porque tenemos que, mientras mantenemos vigente el sistema que estamos operando hoy, crear un nuevo sistema, hacer desarrollos de software informáticos para adecuar a la nueva normativa y dentro de la nueva normativa aquellos beneficios o institutos que comienzan una aplicación inmediata, pero a su vez tenemos que vincular al Banco de Previsión Social con el resto de los organismos de seguridad social, en la medida que tendemos, como usted bien dice, a un sistema de seguridad social único. El banco va a tener una suerte de hub de seguridad social donde vamos a tener que lograr la vinculación con todo el resto de las cajas paraestatales. O sea que es un desafío en el cual estamos trabajando ya desde hace rato y bastante fuerte, y donde ahora estamos acelerando los tiempos porque prevemos que en breve plazo vamos a tener que estar poniendo en marcha un sistema nuevo. Y además de ese desafío de gestión, sin duda vamos a tener un desafío de comunicación, ¿verdad? A ver. Bueno, en la medida que el sistema nuevo esté operando, el banco va a ser un asesor previsional para la persona, ¿verdad? Siempre que se inicia un nuevo sistema, sin duda las consultas, las dudas, cómo cambia en las personas, va a ser una exigencia mayor de información, y tenemos que en ese sentido, dentro de los objetivos del plan estratégico, acentuar el tema de la transparencia y la cercanía, ¿no? Que las personas puedan encontrar en el Banco de Previsión Social un asesor provisional que los oriente en su futuro en la seguridad social. Cabrera, para ir cerrando este asunto, usted imagino que ha tenido diferencias a la interna del BPS con el señor Ramón Ruiz, que representa a trabajadores activos y lo hace en nombre del PIT-CNT. Se ha dicho, justamente desde el PIT-CNT y también desde el Frente Amplio, que con esta reforma jubilatoria, esta reforma de jubilaciones y pensiones, se va a trabajar más y se va a cobrar menos. ¿Qué responde a ese planteo? Respecto a que se va a trabajar más, es correcto. En vez de jubilarse a los 60 años, los uruguayos, en su enorme mayoría, nos vamos a jubilar a los 65. O sea que ese es el aspecto más relevante que tiene la reforma, que es llevar la edad de jubilación de 60 a 65, asimilándolo a lo que es la edad de jubilación más usual en el mundo, porque en definitiva los 60 años en Uruguay es una edad que ha quedado ya vieja, por decirlo de alguna manera, en relación a lo que son los sistemas de todo el mundo. Lo que no es correcto, y es exactamente al revés, es que se vaya a cobrar menos. Se va a cobrar igual o se va a cobrar más, y en los hechos, los estudios que realizó en su momento la asesoría técnica demuestra, tomando datos reales que son todas las altas jubilaciones del año 2019 y tomando los porcentajes de la densidad de aportación real de ese universo de personas, que en todos los deciles se produce crecimiento de las jubilaciones, y en los deciles más bajos es donde se produce el mayor crecimiento. O sea que es cierto que se va a trabajar más, está a la vista, es lo que el gobierno ha dicho con toda claridad. Hay 5 años más que, abro paréntesis, tampoco son 5, porque en realidad tampoco los uruguayos, la mayoría de los uruguayos no nos jubilamos a los 60, sino que lo hacemos a los 63 años, el promedio de jubilaciones está en los 63, pero se va a ganar más y la tasa de reemplazo va a ser la misma. Ajá. Y Cabrera, ahora sí, para cerrar el asunto, ¿qué elementos nuevos destaca de esta reforma de la seguridad social que incluye justamente este proyecto? Le planteo, por ejemplo, el tema de la persona jubilada pueda seguir trabajando, o algún elemento que usted destaque, diga, bueno, esto, además de lo que es la parte neurálgica, central de la reforma, también destacó este elemento. Bueno, este elemento que usted plantea, la posibilidad de que ahora sí las personas que estén jubiladas puedan volver a trabajar, me parece esencial y me parece una gran noticia, porque todos conocemos hoy casos
de personas que después de jubilados trabajan en negro, ¿verdad? Y tiene sentido también porque a los 60 años las personas somos muy jóvenes. Yo tengo 57 años. Yo no me imagino dentro de 3 años estar dejando de trabajar. Ajá. Naturalmente las historias laborales son distintas, las personas, el tipo de trabajo son distintos, pero la posibilidad de que personas de 65 años o de 60, los que están jubilados en el régimen actual, puedan mantener otro trabajo y poder ser productivos en la sociedad, me parece que es una gran noticia y que todo el mundo lo va a valorar en su debido término, porque es una demanda particularmente razonable. Ajá. Otro aspecto que se podría destacar es cómo se fomenta en algunos casos, por ejemplo, los casos de pensiones, la valoración de los hijos con discapacidad para el cómputo, que los hijos estudien, aumentar la edad de cobertura, pensiones de sobrevivencia en casos de hijos que estén haciendo estudios universitarios. En fin, hay una serie de aspectos puntuales que depende de cuál es la persona beneficiaria, que van a tener particularidades, pero creo que tener como destaque que usted planteaba, que yo le estaba planteando, de poder trabajar, es una gran noticia. Y el otro, me parece que es una gran noticia, es empezar a atender a un sistema único que permita tener claridad y transparencia, donde más o menos sepamos que cada peso que aportamos vale lo mismo, no importa el trabajo que realicemos. Creo que este sistema tiende a la equidad y a la justicia que se va a estar expresando cuando finalice el periodo de convergencia. Y si quiere, una tercera virtud de este proceso es lo largo que es el proceso de convergencia de un sistema en otro. Fíjese que hasta las personas que tengan causal jubilatoria hasta diciembre del 2032 se van a jubilar por el sistema actual. Y recién a partir de las causales en el año 2033 van a empezar a jubilarse por el nuevo sistema. Y además, la convergencia de regímenes se va a dar hasta el año 2043, o sea, como tener una convergencia de 20 años, que me parece bien importante, porque hay veces que en el ánimo de cuestionar la reforma se plantea como si fuera un problema de crisis, de que algo malo va a suceder en 2 meses cuando la ley se apruebe, y la realidad es que vamos a un proceso de convergencia que va a durar 20 años hasta que definitivamente esté aplicado el nuevo sistema. Hay que tener presente eso también, ¿no? Cabrera, la última pregunta, y no lo quiero meter en camisa 11 varas, pero es obvio que en función de las preguntas que le hice antes, la que viene ahora tiene lugar. ¿Cómo puede haber interpretaciones tan distintas con respecto a un mismo texto? Usted plantea que efectivamente se va a trabajar más, porque eso lo plantea la norma, pero no se va a cobrar menos e incluso en algunos casos se va a cobrar más. Y desde el PIT-CNT y el Frente Amplio se plantea que se va a trabajar más y se va a cobrar menos. Porque los presupuestos de un cálculo y de otro son distintos. Yo lo que le planteaba, los números que yo le planteaba son sobre la base de realidad. No tiene un supuesto teórico, sino realidad. Son tomando la base de las jubilaciones, las altas jubilaciones del año 2019 y tomando la realidad de la densidad de aportación de esas personas. O sea, es un promedio por deciles que se toma sobre base un dato de la realidad. Los números que en su momento manejó el representante de los trabajadores eran números con supuestos teóricos. Por ejemplo, la densidad de cotización era siempre un 75%, y además los números no reflejaban los deciles promedio de las jubilaciones. En los hechos tenía los 2 primeros deciles, los 2 sectores más pobres no los representaba en esos números, y tenía una sobreexposición de los deciles más altos. En definitiva, no hay nada más tirano que un número, ¿verdad? Las matemáticas son lo que son. Bueno, si hay diferencias es porque los supuestos son diferentes, pero los supuestos que yo estoy manejando para decir esto son los supuestos de la realidad, son jubilaciones reales ocurridas durante el 2019. O sea que me parece que es un número incuestionable. Naturalmente, las historias de cada persona después son diferentes. Usted y yo podemos tener la misma edad, haber comenzado en el mismo momento el mercado del trabajo y no necesariamente vamos a tener la misma carrera laboral y por lo tanto la misma carrera de aportación. Digo, tal vez hubo un momento que usted no trabajó y yo sí, o al revés, hubo un momento que yo cobré más, usted no, hubo un momento que usted se fue al exterior y yo me quedé, en fin. Después la historia de cada persona hay que mirarla en concreto, ¿ah? Pero, insisto en lo que le decía recién,
En promedio, todos los deciles tienen crecimiento y los deciles más bajos son los que registran mayor crecimiento. Bien, Cabrera, le vamos a cambiar un poco ahora de tema para pasar a lo de las certificaciones laborales, pero antes de entrar en lo que van a ser los cambios en el proceso, queríamos consultarle cómo es el escenario actual de las certificaciones laborales. En la actualidad, el sistema funciona con que la persona concurre a su prestador de salud y se certifica, y el prestador de salud le comunica al Banco de Previsión Social esa certificación, y el banco se la comunica al empleador. En grandes rasgos, ese sistema, desde el punto de vista del usuario, no cambia. Va a ser exactamente lo mismo, va a concurrir al prestador de salud y va a solicitar ser certificado. Lo que cambia es la información con la que va a contar el médico que lo certifica y el Banco de Previsión Social, y la comunicación que se va a dar entre el médico certificador y el Banco de Previsión Social. Ese es el cambio principal que plantea el sistema que hemos puesto en producción ahora, a partir de septiembre, y ahora ya en producción definitiva, porque lo que estamos haciendo es integrando la historia clínica electrónica con el Sistema Nacional de Certificación Laboral y asociando la certificación médica a un evento clínico que va a quedar registrado en la historia electrónica de la persona. Entonces, vamos a asistir al profesional médico para mejorar la calidad del registro y tratar de minimizar la ocurrencia de errores y tratar de optimizar los tiempos de recepción. Y para eso, lo que va a tener el médico es que cuando le recibe la persona y se comunica, por supuesto siempre estamos hablando de una comunicación por computadora, es una comunicación online, ¿verdad? Claro. El banco le va a informar al médico el historial de certificaciones médicas de la persona que tiene delante. O sea, le va a dar un contexto a esa persona que hoy el médico no la conoce, porque el médico certificador no es el médico tratante, ¿no? Es una persona que llega por primera vez a plantearle que tiene un problema y que quiere ser certificado. Entonces, le vamos a dar el historial de certificaciones médicas de esa persona, y además, dada el diagnóstico que realiza el médico tratante, nosotros le vamos a devolver un tiempo estimado de recuperación, estimado por los servicios médicos y técnicos del banco, que va a ser una guía de referencia para el profesional que está tratando y haciendo la certificación, porque no lo obliga al 100%. El profesional puede, bajo su responsabilidad, considerar que no, que ese paciente requiere más tiempo de recuperación y puede, naturalmente, en ejercicio de su profesión, así hacerlo. Pero lo hace asumiendo la responsabilidad y siendo individualizado cada médico que está haciendo la actuación. Hoy por hoy, nosotros no necesariamente identificamos al médico que certificó. Muchas veces las certificaciones son comunicadas de manera general, firmadas todas por quien nos hace la comunicación, que puede ser el director técnico del prestador, por ejemplo. Entonces, nosotros a partir de ahora vamos a identificar certificaciones con personas, con historia clínica y con médicos, ¿tá? Con lo cual la calidad de la información que vamos a comenzar a manejar va a variar sustancialmente, y nosotros tenemos mucha expectativa y creemos que es un sistema que nos va a permitir, una vez puesto en marcha en su globalidad y cargada de información, empezar a establecer parámetros, información, desvíos, porcentajes, medias, que nos van a dar una visión global del sistema para empezar a corregir aquellos desvíos. Bien, para ver si quedó claro, y también un poco para que la audiencia capaz que lo comprenda con un ejemplo completo. Por ejemplo, una persona que se quiere certificar por un dolor de espalda, una lumbalgia, por ejemplo. Si el BPS sugiere, por ejemplo, 30 días de certificación, ¿qué pasa si el médico tratante le da 4 meses? ¿Allí pasa algo con esta diferencia capaz que en el tiempo de certificación? ¿Hay alguna sugerencia del BPS o pasa algo más? No, de entrada no, el médico va a dar la certificación. El médico es el dueño es un acto médico, ¿no? O sea, y en definitiva el médico es el que tiene la palabra final. Naturalmente, lo que tenemos que hacer es imaginando el sistema en su globalidad. Si todos los médicos, siempre 30 días es por decir un plazo que tú manejó, es un plazo
que todos lo aplican, la media de los médicos lo aplica siempre en 30 días, y encontramos un profesional que siempre tiene 3 veces más, bueno, analizaremos por qué se da eso. Bien. Tal vez haya un fundamento y esa persona atienda personas, justo ese médico atiende toda una población que particularmente requiere eso, pero tal vez no. El sistema va a permitir cruzar esos datos, entonces. Nosotros vamos a dar el derecho, en los hechos, la norma, la 20.075, nos autoriza a auditar los registros de la historia clínica electrónica referidos a la enfermedad que se esté acreditando cuando se solicita una prestación en función de esa enfermedad. Bien, Cabrera, ¿cómo se construyeron los tiempos estimados? Usted planteaba recién que cuando el trabajador enfrente al médico certificador, el médico certificador en función de la dolencia que se presenta por parte del trabajador va a recibir un tiempo estimado. ¿Cómo se construyeron esos tiempos estimados? Es un dato técnico y por supuesto no es un dato inamovible, ¿no? En los hechos, yo he charlado, por ejemplo, con algunos directores técnicos, yo sé que hay cajas de auxilio, por ejemplo, que tienen tiempos estimados a veces más bajos que los nuestros. O sea, en definitiva, el tiempo estimado es información acumulada técnica. O sea, siempre las certificaciones de una gripe, generalmente la mediana de una gripe son tantos días. Bueno, tomamos un tiempo que es un estimado promedial razonable, por decirlo de alguna manera. Pero naturalmente que eso no son tiempos tampoco que no se puedan modificar, porque en definitiva la evolución de la tecnología, del tratamiento, de los remedios, puede hacer que lo que era un tiempo estimado en un momento no necesariamente es un tiempo estimado correcto en otro, ¿verdad? Por ahí insisto con la pregunta que le hacía Roxana recién. Si el médico, el tiempo estimado para BPS, una recuperación de una gripe son 3 días, y el médico, por ver las características del trabajador, estima que son 5, eso no va a estar supeditado de lo que haya dicho el banco. No, el banco le va a decir, para el tiempo estimado de recuperación son 3 días. Y el médico va a decir, bueno, pero yo estoy mirando a este paciente, veo que tiene una complejidad de otro tipo, en fin, es un acto médico, naturalmente. Y dice, yo estimo el doble, y lo va a poder hacer, lo va a poder hacer, sí, sin duda lo va a poder hacer. Bien, perfecto. Le vuelvo a decir, cuando tengamos mucha información en el sistema, nosotros miraremos, porque hay profesionales que tienen desvíos de lo que puede ser una actuación promedial. Claro. Y ahí analizaremos los casos concretos. Justamente lo que estamos buscando con esto es tratar de acotar un problema que son las certificaciones médicas complacientes, ¿no? Que todo el Uruguay maneja, que es un problema que tenemos, ¿no? Siempre en la conversación informal siempre aparece una persona que cuenta de otra persona que se vive certificando, ¿no? Todos ustedes, nosotros, todos los hemos escuchado. Sí. Y cuando se analiza el caso de manera aislada, no se llega a nada, porque en definitiva la auditoría de un caso único es muy difícil de realizar. ¿Ah? ¿Cómo saber si esa lumbalgia es o no una lumbalgia cuando el médico que certificó a esa persona la vio esa sola vez y no tiene ningún elemento más que ese día que esa persona llegó? Porque, le insisto, no necesariamente es el médico tratante. O sea, usted ahora usted se va para su prestador y lo atiende el médico que lo atiende. Entonces, lo que nosotros estamos es ayudando al propio médico a hacer su trabajo, dándole un contexto de información para que pueda valorar de otra manera a la certificación que tiene que realizar. Porque en los hechos hasta ahora es un acto muy aislado y nosotros queremos incorporarlo dentro de un sistema. Y en función de los desvíos que contratemos, hacer auditorías. Cabrera, en función de estos datos que usted está brindando, que da la impresión de un sistema perforado, o por lo menos no terminado de instrumentar, hasta el nuevo me refiero, ¿había abusos? ¿Se constataron abusos de las certificaciones médicas? Yo creo que, todos suponemos que hay abusos. Alguna vez ha aparecido en la prensa casos aislados de abusos evidentes. Recuerdo hasta en algún momento algún procesamiento de un médico que vendía las certificaciones, pero un caso muy aislado como extremo, pero me acuerdo de ser presentado en la prensa. Lo que pasa es que es difícil de determinar cuál es el porcentaje de abuso hasta que no tengamos vigente el nuevo sistema, porque en definitiva, vuelvo a lo que decía recién, si uno analiza el caso aislado,
no lo puede extrapolar, ¿verdad? El mismo diagnóstico en un caso puede ser un abuso y en otro caso no serlo. Ajá. ¿Hay una segunda etapa para controlar a la persona que recibe la certificación? Se lo pregunto de esta manera. Yo hoy me presento y tengo síndrome del túnel carpiano. Y mañana tengo un dolor en no sé dónde. Y allí voy acumulando una serie de certificaciones médicas, todas comprobadas. No estoy hablando de ningún caso equivocado, pero ¿cómo se opera de parte del Banco de Previsión Social ante un trabajador que se ha presentado a distintas certificaciones por distintas patologías? Hay un máximo un año por la misma patología y permanente que puede ser ampliado a 2 y después hace una junta médica, porque en definitiva si la persona tiene una incapacidad que le impide trabajar, seguramente va a tener una jubilación por una causa médica. Distintas patologías depende de el tiempo y los lapsos de tiempo, pero bueno, el sistema de salud está hecho para cubrir la enfermedad del trabajador, entonces claro, en definitiva, siempre que se utiliza correctamente el sistema va a responder. En esto me parece importante también dejarlo claro. Nosotros, todos los uruguayos, valoramos enormemente nuestro sistema de certificación médica en términos de poder tener una cobertura de salud cuando más la precisamos. Por eso mismo lo que tenemos que hacer es defender el sistema, tratando de corregir aquellos casos de los, entre comillas, vivos que usan el sistema de una manera que no es la correcta. Ese es el sentido último de esta acción que estamos tomando. Bien, entonces de vuelta, para el trabajador que se presenta ante el médico no hay cambios. No va a tener un cambio en su actividad permanente, va a actuar de la misma manera. Los cambios son internos y a nivel básicamente de conexión informática entre los prestadores y el Banco de Previsión Social. Cabrera, ¿el BPS tiene un registro de cuáles son las principales causales de certificación médica de los trabajadores uruguayos? Las causales varían, por darle un ejemplo que es muy claro. Si usted me hace esta pregunta, si esta conversación la estábamos teniendo en esta fecha, pero el año pasado, yo le iba a decir que la mayor causa de certificación es COVID. COVID, claro. ¿Ah? O sea, en aquel momento, en enero del 2022, en enero del 2022 teníamos 115.000 certificaciones, su enorme mayoría menores a 10 días, y la causa principal era COVID. Y COVID directo o indirecto, problemas respiratorios en función de COVID. Pero básicamente ahí eran certificaciones que nos estaban dando por test positivos de aquel momento. Si usted me pregunta a noviembre de este año, ¿cuál es qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos 44.000 certificaciones en vez de las 115.000, lo cual implica una disminución notoria en relación a enero y una disminución en relación a noviembre de un 5,5% más o menos de noviembre del 2021. La mayor cantidad de personas certificadas por tramo de días totales son de 60 o más días, o sea que ahora tenemos certificaciones más largas, o sea, enfermedades más de tipo permanente y no las cortas como el COVID. Esas son un 37, un 38% del total. Y después de eso, si siguiéramos buscando, encontramos a veces, tenemos la información de cuáles son las causas, pero en los hechos eso es una información que nosotros se maneja internamente, porque en los hechos cuando nosotros aparte le comunicamos a un empleador que un trabajador está certificado, no damos noticia de la enfermedad, solamente informamos la certificación, ¿verdad? Claro. O sea, porque eso entra dentro de la reserva de la historia clínica de la persona. Bien, para volver sobre un dato entonces, Cabrera, ¿el 40% de las certificaciones, por ejemplo, de noviembre fueron por más de 60 días? Un 37,6% total. Sí, fueron más de 60 o más días. 16.679 beneficiarios, un 37,6% total. Eran 60 o más días los tramos de días totales certificados. ¿Y eso nos dice algo con respecto al tema de las patologías por las cuales esos trabajadores reciben justamente el acceso a ese seguro? Se lo planteo porque llama la atención que de cada 100 trabajadores, 38 tengan la posibilidad de ser certificados con más de 60 días, más de 2 meses, ¿no?
No, a ver, estoy hablando del 100% de las certificaciones. Sí, del mes de noviembre. Pero o sea, no de los trabajadores que fueron certificados, ¿verdad? No, claro, sí, el universo es el 100% de los certificados, claro. Sí, a ver, no me animo, primero que nada, un mes no me indica, no puedo extrapolar ninguna información a partir de la información de un solo mes. A mediano y largo plazo, y bueno, podemos llegar a tener conclusiones de determinadas patologías que son las que tienen mayor permanencia. Sí, eso es parte de lo que con el sistema cargado 100% queremos analizar de manera global. Y a partir de ahí ir viendo las acciones a tomar. Pero estos números son números, primero a veces son cambiantes, le vuelvo a decir, el 2022 es un año que tuvo todavía impacto COVID, o sea que es un año que todavía no se puede analizar en términos 100% puros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esperemos que eso ya quede en el pasado y que no tengamos de vuelta un tema de este tipo. Y después, por supuesto, también se pueden mirar las áreas, ¿no? Que tiene cierto sentido, yo digo, el 60% de las certificaciones se las lleva Montevideo y Canelones, ¿no? Y después, como uno podría imaginarse, aquellos departamentos que pueden tener mayor actividad económica, puede ser Colonia, Maldonado, Paysandú, San José, que andan entre un 3, un 5%, y después en el resto de los departamentos, o sea, ya es una incidencia bastante más baja, un 1,5, no mucho más. Alfredo Cabrera, presidente del Banco de Previsión Social, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto, a las órdenes, que tengan un buen año.